Descubierto lo increíble que esconde la soledad y su poder transformador. Sabiduría inesperada. Rosa jamás imaginó que un simple legado, un pequeño estudio de arte heredado de su abuela, podría desatar un torrente de emociones que había mantenido ocultas por años. Ahora, mientras se encuentra frente a esa puerta blanca y desgastada, el silencio del lugar se siente cargado de un peso insoportable. Cada rincón le susurra historias del pasado, recuerdos de las manos de su madre guiando las suyas, el aroma a óleo frescamente mezclado, el sonido del pincel deslizándose sobre el lienzo. Sin embargo, la realidad es que su vida siempre ha estado marcada por el deber y la abnegación. Enseñar en la secundaria la ha convertido en un modelo a seguir, un pilar en la vida de sus estudiantes. Pero, ¡ay!, esa misma dedicación ha sepultado su verdadero yo. El deber, la lealtad familiar, esos eran los cimientos de su existencia. Desde pequeña le enseñaron que el sacrificio y el trabajo arduo eran virtudes sagradas, y en ellos se enfocó. Sin embargo, el estallido de un viejo deseo reprimido la impulsa a cuestionar todo lo que ha conocido. ¿Qué pasaría si decidiera dejar de lado la rutina, ese camino seguro, y se atreviera a volver a la pintura? La sola idea paraliza su respiración. En su mente, imágenes de fracasos posibles se entrelazan con visiones de éxito. Dudar y temer al mismo tiempo. En un instante, siente la fuerza de la soledad como un eco en su abdomen. Su pensamiento se detiene en su familia, especialmente en su padre, un hombre que jamás entendió por qué su madre la impulsó a seguir el camino del arte. La desaprobación cuenta historias contundentes. El sacrificio es la única forma de éxito, le repetiría su padre si llegara a enterarse que ella se atreve a considerar este camino. La angustia se arraiga en su pecho mientras su mente da vueltas, debatiéndose entre la lejanía de sus sueños y la cercanía de su realidad. Previo a sumergirse en esa espiral emocional, recibe la visita de su viejo mentor. Un artista de la vieja escuela, con su aire despreocupado, le abre de par en par las puertas de su propia historia olvidada. Con él, inicia un viaje hacia la autoaceptación. Pero cada trazo que dibuja lo siente como una traición a su familia. Su corazón se cuestiona si este paso hacia la autenticidad coserá los lazos familiares o los romperá. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Con la invitación a una exposición de arte en el aire, su tensión interna se intensifica. La oportunidad suena electrizante, pero el miedo a decepcionarse y decepcionar a los que ama también se cierne sobre ella como una sombra. Las palabras del mentor resuenan. El verdadero arte proviene de la autenticidad. Pero sus miedos retumban como tambor. ¿Qué pasará si no es suficiente? ¿Y si esta es solo otra ilusión de libertad que la conducirá a la desilusión? La noche antes de la inauguración, los recuerdos de su madre envolviendo su existencia la atormentan. La pregunta persiste como un ladrón en su mente. ¿Podrá realmente elegir su propia felicidad sin sacrificar la lealtad familiar? En ese instante de desesperación y esperanza, se encuentra al borde de un abismo emocional. ¿Se atreverá a dar el paso hacia una vida donde el arte y su familia puedan coexistir o permanecerá atrapada en su propio temor? La galería se cierne en su mente como una luz y en un momento crucial todo puede cambiar. La mañana del evento, Rosa se despertó con una mezcla de miedo y emoción. El día que había anticipado durante semanas había llegado, pero en lugar de sentirse preparada, la certeza de la incertidumbre la envolvía. Mirando por la ventana, el cielo estaba despejado, como si la naturaleza quisiera ofrecerle un guiño de aliento. Sin embargo, cada rayo de sol parecía recordarle lo que estaba en juego. Aquel era un momento decisivo que podía o no definir su futuro. En la búsqueda de fortalecer su autoestima, se esforzó en recordar las palabras de su mentor. El arte es un reflejo de nuestra esencia, Rosa. Si tratas de complacer a otros, olvidarás quién eres. Pero el eco de esas frases choca contra el temor que se ha sembrado en su corazón.
Caminó hacia el espejo y al mirarse se sorprendió al notar cómo sus propias manos temblaban. Se llenó de determinación y practicó sonreír, memorizando cada matiz que deseaba transmitir a su audiencia. Mientras se preparaba, pensó en cómo su vida se había convertido en una serie de decisiones que priorizaban la seguridad sobre la pasión, la conformidad sobre la autenticidad. Su historia, siempre marcada por alianzas y compromisos, quedaba opacada por esta nueva etapa que estaba a punto de iniciar. Era el momento de reflexionar sobre su valía personal, sobre lo que ella verdaderamente quería, más allá de las expectativas ajenas. A medida que se dirigía a la galería, el camino resultó ser una metáfora de su propio viaje interior. Las calles estaban llenas de vida, personas que se reían, que disfrutaban, que buscaban su lugar en el mundo. Se preguntó si en ese bullicio ella se convertiría en una de esas almas libres. La idea de acercarse a su verdadero yo se sentía estimulante, aunque cada paso era como atravesar un campo minado de dudas. Al llegar, la galería la recibió con una atmósfera vibrante. El lugar estaba lleno de color y vida, pero para Rosa se sentía como una prueba monumental de su carácter. Las obras de su mentor se exhibían al lado de las suyas, sus creaciones aún con un halo de fragilidad. Notó cómo otros artistas conversaban con aplomo, riendo y compartiendo ideas, mientras ella se sentía distante, como una observadora de su propio destino. Mientras se preparaba para la presentación, se sintió atrapada entre dos mundos, el de la artista soñadora y el del deber familiar. El miedo a ser rechazada por aquellos a quienes más amaba era el ancla que más peso le daba. ¿Cómo podría expresar su autenticidad si eso significaba abandonar las expectativas familiares? Los susurros de la multitud comenzaron a intensificarse, y la emoción del evento le proporcionó una adrenalina renovada. Sin embargo, la voz de su padre, insistente en su mente, se convirtió en una barrera que necesitaba derribar. Decidió que no podía dejar que su voz la silenciara una vez más. Desde lo profundo de su ser, una chispa de coraje emergió, empujando las dudas a un segundo plano. En el momento en que se subió al escenario, el ruido se desvaneció. Fue un instante crucial. Se sentía al borde de revelarse al mundo. Su mirada se dirigió a la audiencia, y en ese instante, el poder de su pasión se hizo palpable. Rosa sabía que este no era solo un acto de presentación, sino un acto de reivindicación personal. Iba a ser audiencia y artista, eligiendo expresarse sin más adoctrinamientos. A medida que comenzaba a hablar, sus palabras fluyeron con una sinceridad cruda. La vulnerabilidad era su nueva fortaleza, su modo de conquistar la conexión con el presente. Había llegado su momento de enfrentarse al tumulto de sus emociones y asegurarse que esta sería la primera de muchas veces que se presentaría al mundo como ella realmente es. Pero a medida que una ola de empoderamiento la envolvía, una figura conocida emergió del fondo de la sala. Era su padre, con una expresión que parecía mezclar orgullo y desafío. El golpe emocional la aturdió. Lo que había considerado su primera victoria, se estaba convirtiendo en un nuevo campo de batalla. ¿Cómo manejaría este reencuentro? ¿Sería su arte suficiente para sellar la aceptación que tanto deseaba? Una nueva tormenta de incertidumbre la empezó a envolver cuando se dio cuenta de que, ahora más que nunca, su viaje hacia la autenticidad apenas comenzaba. Las palabras de Rosa reverberaban en la sala, pero su mente estaba en un torbellino. La mirada de su padre, intensa y penetrante, la mantenía en un estado de alerta. Detrás del orgullo que podía discernir, había un desafío que parecía gritarle que este no era el final, sino un verdadero comienzo. Ahora la tensión había crecido. Una nueva dinámica se había establecido. Ella necesitaba profundizar en sí misma, conectar con su esencia más genuina, o podría perder todo lo que había logrado hasta ese momento. En un intento por apaciguar su agitación interna, buscó un ancla en su arte. La soledad que había sentido durante años, ese peso que la acompañaba silenciosamente, comenzó a transformarse en algo diferente. No era solo un estado emocional, era una fuente de poder. En ese momento de silencio, Rosa recordó las noches solitarias en su estudio, las horas que pasó explorando su creatividad cuando nadie la observaba. Allí había sentido la libertad de ser quien era, sin juicios ni expectativas.
¿Era posible que el rechazo, tanto como su arte, se convirtiera en un catalizador de su crecimiento personal? Aquella soledad había forjado su carácter, pero ahora debía transformar esa materia prima en confianza y determinación. Se dio cuenta de que el verdadero desafío no era solo su padre o la aprobación que anhelaba. Las dudas que la limitaban eran sus propias creencias, las voces internas que alguna vez la habían frenado. Mientras hablaba, una claridad renovada comenzó a ilustrar su discurso. Sus palabras, aunque inicialmente titubeantes, ahora tenían una fuerza que emanaba desde su interior. Se propuso desafiar su propio miedo y, en lugar de buscar la aceptación paternal, enfocarse en la conexión con el resto de la audiencia. Cuando se atrevió a mirar por encima de las cabezas, vio rostros curiosos, algunos con lágrimas, otros en risa, todos en un viaje emocional similar al suyo. Esto la fortaleció. Mientras la presentación avanzaba, Rosa empezó a integrar fragmentos de su historia personal, de sus luchas contra la soledad y la búsqueda de autovaloración. Se dio cuenta de que esos momentos de aislamiento le habían enseñado lecciones valiosas. El arte no solo era su forma de expresión, era un espejo que reflejaba su lucha y su anhelo por la autenticidad. La energía del público parecía cambiar. Ella osaba vulnerablemente transmitir su traspaso hacia la autenticidad, y eso resonaba en quienes la escuchaban. El instante en que concluyó, el aplauso resonó en la sala como un eco profundo. Sin embargo, su mirada se desvió hacia su padre. La emoción palpable que la llenaba se desvaneció momentáneamente ante el desafío de su expresión. ¿Estaba sintiendo orgullo o la desaprobación de sus elecciones? Cada momento pasado en soledad la había preparado para confrontar esta realidad, y Rosa comprendió que no podía permitir que el miedo a la reacción ajena la detuviera. Necesitaba comunicarle que su arte no es solo una elección, sino una declaración de su ser. La conexión que había logrado en el escenario se debía a su decisión de ser cruda y honesta. Pero, ¿sería suficiente para abrir su corazón hacia su padre? Estaba claro que la batalla no había terminado. Era solo el principio de un nuevo conflicto, uno entre la aceptación propia y la búsqueda del amor y el reconocimiento familiar. Con esta conciencia renovada, respiró hondo y dejó de lado la incertidumbre. Cada paso hacia la autenticidad era un riesgo, pero ¿cómo podría crecer sin arriesgarse? Mientras descendía del escenario, el propósito se afianzó en su ser. La creación había sido un camino de transformación. Se dirigió hacia su padre, lista para enfrentar la duda que la había acompañado toda su vida. La incertidumbre del próximo paso la mantenía alerta, lista para el desafío que se avecinaba. ¿Qué pasaría si la reacción de su padre desatara la tormenta que tanto había temido? Su viaje hacia la autenticidad apenas comenzaba, y ahora era el momento de ejercitar el pleno valor de su voz, enfrentándose a él, y haciéndole una pregunta que llevaría su historia a un nuevo nivel. ¿Te atreves a escucharme? La respuesta a su pregunta se sintió como un eco distante, imposible de escuchar en el momento crucial. La mirada de su padre la atravesó, implacable e inquisitiva, como si en ella se encontrara el desafío más difícil que jamás había enfrentado. Rosa sintió la presión de la sala, un peso tangible, y con cada paso que daba hacia él, la incertidumbre por su reacción crecía. Ella sabía que la vulnerabilidad que había exhibido ante la audiencia no podía desvanecerse en un instante, así que tomó una decisión consciente: dejar de lado la ansiedad y concentrarse en el significado detrás de su propio arte. Cada trazo, cada color, cada respiración que había infundido en sus obras representaban no solo su lucha, sino una voz que clamaba por ser escuchada. «Papá», comenzó, sintiendo que cada palabra se asomaba como una ola frente a una tormenta. «Lo que hice hoy no solo fue una presentación, fue una declaración de quién soy. Mi arte es mi vida, mi manera de enfrentar el dolor y la belleza». Las palabras flotaron en el aire, y sentía como su propio miedo se desintegraba ante la necesidad de ser sincera. Sin embargo, la reacción que esperaba no llegó. En su lugar, el rostro de su padre se oscureció con una penumbra que la hizo dudar.
La energía en torno a ellos se volvió tensa, y Rosa sintió que el tiempo se detenía. Mi madre siempre decía que el silencio puede ser tan pesado como un grito, pensó. Mientras aguardaba, una interrogante se encendió en su interior. Era este el momento de revelar su verdadera lucha, la que había escondido bajo capas de aceptación y conformidad. Podría abrir el capítulo de su vida que nunca se atrevió a compartir, el que incluía no solo sus sueños, sino también sus fracasos y temores. Tu expectativa me ha perseguido, continuó, tomando valor de sus propias palabras. He vivido en tu sombra, siempre deseando tu aprobación, y de alguna manera me he olvidado de mí misma. Pero cada día que paso delante de un lienzo, siento que estoy luchando por ser realmente quien soy. El semblante de su padre se transformó ligeramente, como si las primeras fisuras en su muro comenzaban a resquebrajarse. Sin embargo, el futuro seguía interrogándose sobre cuál sería el siguiente paso en su relación. La posibilidad de un diálogo sincero parecía atisbarse, incluso con un trasfondo de resistencia. Rosa contuvo la respiración y dejó que las palabras siguieran fluyendo. Necesitaba manifestar su verdad. Tu desaprobación me ha moldeado, pero ya no quiero que controle mi vida. El arte es mi forma de redención. Imaginó un puente que se extendía entre ambos, como si su arte pudiera ser el hilo que uniera sus mundos, tan opuestos pero a la vez tan cercanos. Con cada confesión, la confianza en sí misma se reforzaba. El verdadero desafío no solo era ganar la aceptación de su padre, sino reclamar su espacio en el mundo como artista en su propio derecho. Pero no podía evitar sentir la tensión del aire en su alrededor, como si los murmullos de la realidad amenazaran con hacerla retroceder al lugar donde su voz quedaba ahogada. «¿Qué hay de ti?», preguntó Rosa, llevando la conversación hacia él. «Siempre has sido un pilar para mí, pero ¿cuál ha sido el costo para ti? ¿Qué sueños no has perseguido porque pensabas que era lo que debías hacer?». La pregunta quedó suspendida, resonando en la sala como un canto en la oscuridad. El pequeño paso que había dado hacia su libertad era ahora un camino, y aún no sabía si su padre lo seguiría. La incertidumbre flotaba a su alrededor. Lo que sea que dijera, era el momento de enfrentarse al miedo con una sinceridad despiadada. Mientras las palabras de su padre estaban por escapar de sus labios, Rosa sintió una extraña mezcla de esperanza y temor. Las repercusiones de esta conversación podían ser monumentales, pero una resonante determinación comenzaba a tomar forma. No permitiría que sus propios miedos la limitaran. Y así, esperando su respuesta, se dio cuenta de que había llegado a un punto de no retorno. Todo lo que había compartido estaba destinado a marcar el comienzo de su verdadera vida. La exitosa artista en la que había estado trabajando dentro de ella reclamaba su lugar. Pero entonces, en un giro inesperado, una mirada de reconocimiento cruzó el rostro de su padre. «Quizás te he llevado a un lugar donde no te he permitido crecer». Esa confesión retumbó en su mente. Su próximo movimiento sería crucial. Rosa sintió que el camino se despejaba ante ella, pero ¿qué seguiría si el entendimiento verdadero comenzaba a gestarse? Todo estaba por definirse en ese instante. La respuesta de su padre resonó en la sala, no solo como un reconocimiento de su lucha, sino como una apertura a un diálogo que Rosa jamás había imaginado. Sin embargo, esa chispa de entendimiento también la aturdía. Las palabras de su padre la invitaban a rasgar las capas que había construido a su alrededor, y eso resultaba aterrador y liberador a la vez. «¿Cómo es eso posible?», preguntó ella, alzando la voz ligeramente, necesitando confirmar que había escuchado correctamente. «¿Cómo podrías haberme limitado sin darte cuenta?». Esta pregunta no solo iba dirigida a él, sino que también se estaba proyectando hacia su propio pasado, el tiempo que había pasado cumpliendo expectativas ajenas. En ese momento, entendió que para tomar el control sobre su vida, debía despojarse de las sombras que otros habían proyectado sobre ella. El silencio posterior era abrumador. Ella podía sentir sus propios latidos resonando en su pecho, cada uno una pequeña afirmación de su decisión. Era un instante de revelación que la empujaba a enfrentar la soledad y el dolor que durante años había tratado de evitar. Se dio cuenta de que no tenía que cargar con el peso de las expectativas de su padre, ni tampoco con la expectativa que ella misma había alimentado de complacerlo. Rosa respiró hondo y se armó de valor. «He dejado que me definas por tanto tiempo. He creído que soy solo una extensión de tus logros. Pero, ¿qué pasa con mis sueños? ¿Qué pasa con lo que he aprendido de mis fracasos?
Cuando miré el lienzo, siempre vi reflejadas mis inseguridades. Sin embargo, también vi la oportunidad de ser más que lo que esperabas de mí. Las palabras se deslizaban como una corriente poderosa, cargadas de una sinceridad que ella había mantenido herméticamente guardada. La vulnerabilidad que antes la asustaba ahora se transformaba en su mayor fortaleza. Era el momento de desgranar la soledad que había experimentado, de dar voz a las experiencias que a menudo la dejaban sintiéndose incomprendida y de reconocer que, a pesar de todo, aún podía florecer. Cuando estoy en mi estudio, rodeada de colores y pinceles, ese es el único lugar donde realmente existo. Es donde encuentro la belleza en mi dolor, donde cada trazo me libera de mi historia, donde cada error se convierte en el cimiento de un nuevo comienzo. En sus ojos brillaba una pasión que había estado oculta, una conexión profunda con su verdadera esencia. Su padre permaneció en silencio, como si intentara desequilibrar la balanza entre lo que había sido y lo que podría ser. Cada segundo que pasaba se sentía como un desafío, una invitación a entrar en el espacio de su vulnerabilidad como un acto de resistencia. Rosa se preguntó si él también estaba comenzando a desnudarse, a desenredar los nudos que lo mantenían amarrado al pasado. Decidió entonces que no podía dar un paso atrás. Una chispa de coraje la empujó a avanzar. Quizás ambos hemos estado perdidos, pero quiero que sepas que estoy dispuesta a construir un nuevo camino, incluso si eso significa que tendremos que aprender a lidiar con nuestras antiguas heridas. Estoy aquí para buscar la reconciliación, pero también para ser la mujer que deseo ser. Mientras el momento se delineaba entre las expectativas y los temores, Rosa se sintió más fuerte que nunca. No solo había reclamado su voz, sino que estaba lista para expandir su horizonte. La posibilidad de un nuevo comienzo y la promesa de su arte la animaban. Observó a su padre, buscando algún destello de emoción en su rostro. La indecisión aún danzaba en su mirada, y las palabras que podría compartir pesarían tanto como las suyas. Pero lo que en definitiva se cernía sobre ambos era el difícil camino hacia el entendimiento. La conversación necesitaba evolucionar, y lejos de ser la única que confrontaba su dolor, su padre también tendría que enfrentarlo. «Esta no es solo mi historia, papá, es la nuestra», dijo Rosa, con un tono decidido. «Quizás juntos podamos desenterrar lo que ha quedado sepultado por tanto tiempo». En ese instante, una sombra de comprensión pasó por el rostro de su padre. La sala, una vez cargada de tensión, comenzó a vibrar con un nuevo propósito. Pero Rosa sabía que el camino hacia la verdad no sería fácil. Hubo un intercambio no verbal que indicaba que ahí donde comenzaba a gestarse la reconciliación, también abriría puertas a nuevas preguntas sobre ellos mismos. Mientras aguardaba su respuesta, Rosa se preguntaba, ¿cuánto más estaban dispuestos a descubrir el uno del otro? La historia que compartían estaba por evolucionar en formas que nunca habían imaginado. Un giro inesperado la llevó a sentir una creciente posibilidad. La lucha por entenderse mutuamente se presentaba como una obra inacabada, con tintes de complicidad y redención. ¿Qué más saldría a la luz? El aire en la sala había cambiado. La tensión, antes palpable como un hilo de acero, se había flexibilizado un poco, dejando espacio para el diálogo y la posibilidad que ahora parecía un terreno fértil. Rosa, sintiendo cómo la adrenalina pasaba a un segundo plano, se preguntó qué dirección tomaría esta conversación. Era el momento de profundizar, de no dejarse llevar por el miedo o la duda. Había una pregunta hirviendo en su interior, una inquietud que necesitaba ser expresada. ¿Qué has sentido tú entre todo esto? La pregunta surgió casi sin pensar. La urgencia de su deseo de comprender empujaba sus palabras hacia adelante. Rosa observó atentamente a su padre, buscando en su rostro las huellas de sus propias luchas y fracasos. Necesitaba entender no solo su historia, sino también el papel que su padre había tenido en la construcción de la misma. Después de un prolongado silencio, él finalmente habló, como si cada palabra le costase. «He tenido miedo, Rosa. Miedo de dejarte caer, miedo de que nunca fueras suficientemente buena», dijo, su voz temblorosa. Estas revelaciones se sentían como piedras que caían en un lago sereno, creando ondas de confusión en la superficie de sus emociones. Rosa sintió que el corazón le latía más rápido. Las palabras de su padre, cargadas de vulnerabilidad,
resonaban en su propio ser, y comenzó a darse cuenta de que esa limitante visión de su padre, aunque dolorosa, era igualmente un reflejo de sus propios temores. La culpa que había sentido al perseguir su arte, sintiéndose como un sueño egoísta, se fundía lentamente con una nueva comprensión. Pero ya no tengo miedo de fracasar. El fracaso no me define. Cada vez que me he caído he encontrado una razón más para levantarme, respondió con firmeza, afianzando su propia voz en el eco de la conversación. Quiero que entiendas que mi arte, mi vida, no son solo márgenes de tus expectativas. Son también mi mapa de vida, con mis caminos y mis montañas. El rostro de su padre se suavizó, y por un momento pareció vislumbrar la verdad que su hija le ofrecía como un regalo. Era un intercambio valioso. Ambos estaban en un proceso de redescubrimiento. Sin embargo, Rosa sabía que había un paso más que necesitaba dar. Sabía que para continuar su viaje personal tendría que enfrentarse a sus propios miedos aún más profundamente. Mientras la incertidumbre empezaba a disiparse, pensó en lo que significaba realmente liberarse de las expectativas. Regresar a su estudio, empaparse de colores y crear sin restricciones representaba no solo un acto artístico, sino un acto de autoafirmación. Pero había algo más profundo que la pintura. Sentía que su arte, en ese momento, era el reflejo de su transformación interior. Voy a preparar una exposición de mis obras. No se tratará solo de lo que hice, sino también de lo que he sentido, de lo que he aprendido al lidiar con mi soledad. Quiero que veas el verdadero significado detrás de cada trazo, declaró, con la voz firme. Había comenzado a construir el puente hacia su propio futuro, y en cierto modo, hacia su padre también. Su declaración abría una puerta crucial, el arte como medio de conexión y sanación. Pero lo que no sabía era cómo su padre respondería a esa nueva propuesta. ¿Sería capaz de verlo como un parteaguas en su relación, o se perderían de nuevo en las sombras del pasado? El riesgo era inminente. Ese sería el límite entre la reconciliación o el resquebrajamiento definitivo. Mientras lo miraba, Rosa sintió el peso de la incertidumbre. La adversidad que había enfrentado en sus trabajos anteriores se presentaba de nuevo, pero esta vez como un reto distinto. Enfrentarse a habilidades más profundas y a la vulnerabilidad en su bello caos era un paso que necesitaba dar. La evolución de su relación con su padre marcaba un comienzo, pero también una serie de preguntas que aún necesitaban respuestas. El brillo de sus ojos se tornó más intenso, mientras se preguntaba, ¿podría su padre encontrar en su arte la clave para entender las luchas que ambos llevaban dentro? Una mezcla de ansiedad y esperanza le susurraba a Rosa que su camino apenas comenzaba. ¿Podría el arte no solo ser su conexión, sino también su salvación? Rosa regresó a su estudio, el espacio oscuro y lleno de trazos dispersos que solía considerar un refugio. Esta vez, la energía en la habitación era diferente. Pulsaba con una mezcla de determinación y ansias de descubrimiento. La exposición que había planeado no era simplemente un evento. Era su declaración a sí misma y al mundo. Con cada lienzo buscaba confrontar su realidad y ofrecer un pedazo de su alma. Las pinceladas comenzaron a cobrar vida. Su mano se movía con una fruición que había estado dormida. Mientras el color brotaba, Rosa se enfrentó a su propio silencio, a la soledad que a menos la había acompañado. Estaba lista para usar esa soledad, no como una carga, sino como el motor de su creatividad. Había un poder transformador en la introspección que había ignorado durante tanto tiempo. Cada trazo se convertía en un grito de libertad, una forma de elevarse por encima de las dudas y los miedos que antes la han limitado. Sin embargo, la exposición también traía consigo una ansiedad palpable. Ciertamente, su relación con su padre, antes tensa y frágil, podría cambiar, pero el riesgo de la desaprobación seguía presente. Era una dualidad llena de peso emocional. La idea de ser vulnerable ante su padre, a través de su arte, se tornaba en un dilema. ¿Podría realmente soportar la posibilidad de que él no entendiera? ¿De que su visión siguiera encerrada en un mundo donde la seguridad era el único camino aceptable? Las horas se transformaron en días mientras se sumergía en la creación. La llegada de una nueva obra le reveló un aspecto crudo pero fundamental de su existencia. El caos de sus pensamientos se organizaba en las formas de sus pinturas, cada una un grito silencioso sobre la lucha interna que había enfrentado a lo largo de los años.
A menudo miraba los colores vibrantes en su paleta y entendía que cada uno representaba un fragmento de su ser, la tristeza, el anhelo, pero también la fuerza y la esperanza. Una tarde, mientras daba los últimos toques a una pintura que representaba un paisaje desolado pero hermoso, se dio cuenta de algo vital. Había una catarsis en la creación. Su relación con la soledad ya no era de rechazo, sino de colaboración. La angustia, el miedo y el vacío eran partes de su viaje, pero no definían su destino. El arte no era solo su pasatiempo, era su voz más auténtica. Con cada obra, preparó su mente. La exposición sería un acto de entrega, y aunque el miedo acechaba como un enemigo sigiloso, estaba lista para enfrentarlo. Pero en el fondo, una inquietud persistía. ¿Podía su padre ver su verdadero ser a través de sus colores? ¿Sería capaz de entender la necesidad de sacar a la luz sus luchas más profundas en forma de arte? El día de la exposición llegó, y el estudio resonaba con una energía electrizante. Rosa se enfrentaba a una multitud que podía interpretar sus obras de maneras que nunca había imaginado. Ancianos, jóvenes, amigos, desconocidos, todos estaban allí. Temía la reacción de su padre, quien había prometido asistir. Esa promesa se había convertido en un ancla de esperanza, pero también en un peso de presión. Mientras se preparaba para abrir las puertas a su mundo interior, se sintió atrapada en una burbuja de anticipación. Las luces del estudio se atenuaron y el murmullo de la multitud se convirtió en un susurro lejano. Se encontraba en el umbral, lista para presentarse ante los demás, con sus vulnerabilidades como la mejor carta de presentación. Al abrir las puertas, su mirada se centró en la figura de su padre, allí en la entrada. Él la observó con atención, y en ese momento, una pregunta resonó en su mente. ¿Esta exposición sería el puente que necesitaban, o una nueva división que los alejaría aún más? La posibilidad de una conexión profunda o de una brecha insondable colgaba en el aire. Y así, Rosa se adentró en su propia narrativa, donde el valor de la conexión y el riesgo del rechazo aguardaban. La sala se inundó de murmullos y risas, creando una atmósfera vibrante que contrastaba con el latido frenético de Rosa. Por un instante, todo lo que había trabajado se desvaneció en las sombras de su mente, dejando solo la inquietud de lo desconocido. Enfrentarse a su padre, con su crítica endurecida por años de expectativas y decisiones, ahora se manifestaba como una tormenta que amenazaba con desplomarse. Rosa se obligó a respirar. Cada inhalación se tornó un intento de anclarse a la realidad. Se movió entre los asistentes, escuchando fragmentos de conversaciones que surgían a su alrededor. Las palabras injertaban sus miedos en la estructura de su valentía. ¿Te gusta? Es diferente. ¿Qué quiso expresar? Para Rosa, cada gesto de una mano admirando sus obras, cada mirada curiosa, representaban piezas de un rompecabezas que ella apenas comenzaba a comprender. Su padre permanecía a la distancia, con su expresión de estoicismo y curiosidad contenida. Era un enigma para ella. A lo largo de los años, había asumido silenciosamente el papel de un crítico, un guardián de las tradiciones que a menudo aplastaban el espíritu aventurero que ella buscaba cultivar. Con cada pulso del corazón, Rosa leía no solo su cara, sino todo un legado de expectativas acumuladas. Las preguntas danzaban en su mente. Vería el esfuerzo, comprendería el dolor subyacente en cada trazo. Mientras el público se adentraba en sus pinturas, Rosa identificó momentos de conexión genuina. Una mujer contemplaba un cuadro que representaba un océano turbulento, con olas que parecían arrastrarla hacia la profundidad. Rosa vio un brillo en los ojos de la mujer, una reflexión de empatía que comenzó a disipar un poco su angustia. El arte, pensó, no es solo una forma de expresión, es también un canal por el cual otros pueden conectar con experiencias genuinas. En ese instante, Rosa decidió que aunque la validación de su padre era importante, había algo más mediterráneo en esta experiencia, algo que iba más allá. Finalmente, se dirigió hacia él, cada paso firmando su resolución. La confianza crecía dentro de ella, empujada por la revelación de que su voz artística podía ser un vehículo de diálogo, no solo un testimonio de su lucha. Al acercarse, su padre pareció fijar la vista en una pintura que representaba un árbol solitario en medio de un desierto florido. Quizás intuía lo que aquella imagen evocaba. Quizás era más fácil enfrentar un paisaje que una conexión emocional con su hija. «Papá», dijo con la voz entrecortada. Sus palabras fluyeron acompañadas por la vulnerabilidad que antes había temido. Estoy aquí, en cada cuadro. A veces siento que no puedes verlo.
pero es en ellos donde plasmo lo que soy. Él la miró, y su expresión se desdibujó en un silencio que carcomía la tensión del momento. Su mirada se tornó mezclada de confusión y una búsqueda silente por entender. El miedo asomó entre los dos, como un testigo mudo que podría sepultar su conexión o abrir una puerta hacia un nuevo entendimiento. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, preguntó su padre con un tono que mezclaba sorpresa y reproche, como si su ausencia de comunicación entre ambos fuera ahora una grieta que podría explotar en malentendidos. Rosa se sintió débil por un momento, pero su determinación se reafirmó. Porque no sabía cómo. Y pensé que quizás te decepcionaría. Al decirlo, en su pecho se encendió una chispa de resistencia. Había una necesidad de no solo mostrar su arte, sino de ofrecerse a sí misma, de desafiar la percepción limitada que había definido su relación. Esta conversación era el inicio, no del cierre, sino de una nueva oportunidad para redescubrirse mutuamente. Mientras los murmullos del público se hacían más lejanos y las luces centellaban en su mundo interno, Rosa supo que el resultado, sea cual sea, le brindaría una lección sobre la relación madre-hijo, sobre innovación y la ruptura de moldes. Pero sería suficiente para romper con las sombras del pasado y forjar algo nuevo. En ese instante, la pregunta que se planteaba era más allá de los colores y trazos. Era un reflejo de su valentía en la encrucijada de lo conocido y lo desconocido. Así, al deslizarse hacia el abismo de su propia vulnerabilidad, Rosa sintió que el camino hacia su emancipación artística apenas comenzaba. Pero, ¿cómo reaccionaría su padre ante la verdad que ella expone? La tensión en el aire entre Rosa y su padre se hacía palpable, densa como la pintura fresca aún por secar en su estudio. Lanzó el trazo sutil de una revelación. La conexión que había anhelado durante años estaba a su alcance, pero la sombra del temor seguía acechando. Su padre, con su mirada absorbente, parecía buscar respuestas en un territorio emocional que, hasta ahora, había permanecido inexplorado. Rosa sintió que cada segundo se estiraba, casi como una espera tensa por una tormenta inminente. A pesar de la incertidumbre, una chispa de curiosidad encendió su determinación. Si había una oportunidad de conectar, debía ser ahora. Se comprometió a hablar, a compartir no solo sus pinturas, sino también el dolor, la alegría y la soledad que habían alimentado su arte. Papá, es más que solo lo que ves en el lienzo. Cada obra encierra un fragmento de mí, mis luchas, mis miedos, incluso mis soledades, confesó, dejando caer palabras que consideraba demasiado pesadas para la conversación común. Era un esfuerzo de abrir su alma, un intento por trascender los roles establecidos. Su padre, ahora con una expresión menos dura y más inquisitiva, la miró como si tratara de desentrañar un misterio. Pero algo en su ojo reveló que la palabra soledad resonaba con él, quizás con una carga de recuerdos propios. Rosa notó el momento, registrando un giro inesperado en su padre. Algo estaba cambiando. A medida que continuaban dialogando, ella compartió anécdotas que salpicaban las paredes de su estudio. Había una pintura que había creado justo después de perder su primer amor, y parecía que el trazo de cada movimiento contenía no solo la tristeza, sino la resiliencia, la reconstrucción de su propia voz. Y no se trata solo de sufrimiento. El arte me ha enseñado a abrazar mis relaciones, a entender que la soledad puede ser transformadora. Me hace más fuerte, me empodera. Se atrevió a añadir, sintiendo que cada palabra vaciaba parte de una pesada carga emocional. El silencio se convirtió en un tipo de complicidad. Rosa se preguntó si las vidas de ambos, tan separadas por la interpretación de lo que era el amor y el deber, estarían finalmente intersectándose. Esa idea, antes distante, comenzó a parecer posible. En su mente, el diálogo se expandió, entrelazándose con promesas de una conexión renovada, tal vez más allá de lo que les había sido otorgado hasta ahora. Pero había preguntas que pendían, llenando el espacio que una vez fue tenso. ¿Realmente su padre podría aceptar la esencia de su soledad, la que había nutrido su arte? La incomprensión de él era un espejo de sus propias dudas. ¿Había sido suficiente su esfuerzo por comprometerse? En el fondo,
Rosa sabía que su viaje apenas comenzaba. Tenían que confrontar no solo sus diferencias, sino también los viejos fantasmas que habitaron su relación. Mientras sus miradas se cruzaban, un torrente de emociones se desencadenó en Rosa. Aunque a su alrededor la sala seguía llena de risas y charlas, su mundo se había reducido a aquel instante. La conexión que había buscado tanto tiempo parecía tan cercana y sin embargo tan frágil. Papá, quiero que entiendas que no solo soy la artista que ves, soy también la mujer que ha luchado en silencio, se atrevió a decir, como si cada palabra refrendara una batalla interna ganada. Era un acto de fe en sí misma, en su capacidad de ser escuchada y comprendida. Sin embargo, a medida que los murmullos de la multitud se desvanecían de fondo, su padre permaneció en un silencio introspectivo. Rosa sintió una creciente inquietud. ¿Qué haría él con esta información? ¿La vería como una debilidad o como un paso hacia adelante? La pregunta quedó suspendida en el aire, como un eco de promesas no escritas. Era evidente que estaban en un territorio inexplorado, donde ambos tenían que decidir el camino a seguir. Algo estaba cambiando dentro de Rosa, una certeza interna crecida de sus propias reflexiones. La soledad había sido su musa, ahora se convertía en su aliada. La siguiente hora sería crucial, pero desde ese momento, Rosa se dio cuenta de que su arte no solo representaba su voz. Esta batalla por su reconocimiento podría invitarlos a un nuevo entendimiento, pero la decisión de su padre era algo que aún estaba por revelarse. Mientras tanto, un destello de intuición cruzó por su mente. Al final, podría haber más en juego que la simple aceptación paternal. Quizás un nuevo entendimiento sobre lo que significaba ser verdaderamente visto, en su arte y en su vida. Enfrentarse a sus propias verdades mientras se acercaba a su padre, había comenzado a dibujar un nuevo lienzo en blanco, una promesa de redescubrimiento. Pero, quizás ese redescubrimiento implicaría también dolor o un cambio drástico que ninguno de los dos podría prever. Rosa se encontraba en un punto crucial de su existencia, un abismo donde la vulnerabilidad se transformaba en su mayor fortaleza. La exposición, concebida como una conexión entre su arte y la esencia de su ser, se convirtió en el espacio para desatar el diálogo necesario. Cada obra en la galería ofrecía fragmentos de su historia, pero era el coraje de enfrentarse a su padre lo que realmente importaba. Mientras la multitud disfrutaba de su arte, su atención se centraba en él, un observador silencioso, cuyas emociones apenas eran visibles. Rosa respiraba con la intensidad del momento, sintiendo su corazón latir al compás de los recuerdos, de las luchas que compartían, y los caminos que aún les quedaba por recorrer. Te he encerrado en mi dolor, buscando aceptación donde quizás nunca podría encontrarla, confesó con sinceridad. Su voz resonaba como un eco en la galería, un reflejo de sus años de conflictos internos. Este acto de autenticidad comenzaba a construir un puente, una posibilidad de que su padre comprendiera que su arte era la manifestación de lo que había guardado en lo profundo de su ser. El silencio incómodo comenzó a desvanecerse, como el frío de la noche ante el amanecer. Te he querido complacer, pero he olvidado que el verdadero éxito es ser yo misma, continuó, dejando que cada palabra fluyera sin restricciones. Y entonces, una chispa de conexión se encendió en su padre. Rosa, he vivido mis miedos a través de ti, en cada expectativa que te impuse, respondió, su voz llena de una sinceridad que la sorprendió. Su rostro, antes duro y decidido, se había suavizado al fin, revelando la lucha interna que también había llevado. Había un reconocimiento en su mirada, casi interminable, como si estuviera listando cada momento que la había llevado a enfrentarse a su verdad. En un instante, Rosa comprendió que no solo se trataba de su lucha, su padre también había tenido que lidiar con sus propios fantasmas. Esa conexión compartida se comenzó a transformar en un entendimiento profundo. Quizás hemos estado atrapados en un ciclo de expectativas, ambos tratando de ser lo que el otro necesita, sugirió. Una revelación poderosa comenzó a tejerse entre ellos. A medida que hablaban, la conversación no era solo sobre arte, sino sobre la vida misma, una danza de perspectivas, sueños y temores compartidos. Quiero que veas que mi arte no es un rechazo a ti, sino un camino para encontrarme a mí misma. Es mi sinceridad y mi lucha. Espero que puedas verlo así algún día. Las palabras fluyeron entre ellos como una brisa suave,
llevando consigo las viejas tensiones que los habían mantenido alejados. La conversación estaba creando su propio lienzo, una obra en la que ambos podían participar. Finalmente, la exposición concluyó, pero en el aire había una promesa. Estoy dispuesto a aprender a aceptarte, Rosa. Quizás no lo he hecho de la manera correcta, pero aquí estoy, dispuesto a intentarlo, dijo su padre, su voz llena de emoción. Este fue el momento decisivo. Rosa sintió como una carga se desvanecía. La aceptación no llegó de inmediato, pero existía la intención de crear un nuevo capítulo en su relación, algo que jamás había creído posible. Su camino hacia la autenticidad había comenzado a afectar a quienes la rodeaban. Mirando su arte, comprendió que cada trazo era un recordatorio de su viaje, de sus logros y el reconocimiento que siempre había buscado. Voy a seguir creando, y espero que puedas acompañarme en esta nueva etapa, le dijo, con un aliento renovado de esperanza. Rosa sabía que el futuro era incierto, pero se sentía lista para enfrentarlo. Su viaje hacia el autodescubrimiento había comenzado en soledad, pero ahora se expandía, convirtiéndose en un viaje compartido. Había alcanzado una plataforma donde el arte y la familia podían coexistir, donde la conexión reemplazaba a las expectativas. Al finalizar la exposición, el ajetreo se calmó, pero para Rosa, el eco de cada aplauso seguía resonando en su corazón. Su lucha interna había valido la pena. Había logrado transformar su soledad en una fortaleza y crear una relación basada en la autenticidad. El viaje hacia la autoaceptación no había terminado, pero había dado un paso crucial. Había logrado lo que había querido, no solo ser artista, sino ser también hija y mujer, reclamando su puesto en el mundo lleno de colores y vida. Así, mientras recogía sus pinceles y se preparaba para su próximo proyecto, sonrió, sabiendo que la verdadera transformación había comenzado. La esencia del arte y la familia puede coexistir, si ambos están dispuestos a abrir sus corazones y escuchar. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Los verdaderos fans de historias de superación personal saben que cada acción cuenta.